Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Max Blumenthal, director editorial de The Grey Zone, para hablar del memorando de entendimiento y de lo que pasa con la relación entre Estados Unidos e Israel. Gracias por volver al programa. Qué gusto verte, Glenn. Mi primera pregunta es muy específica. Ese es el memorando de entendimiento que entiendo que el Estados Unidos tuvo que firmar muy a regañadientes, porque casi parece una declaración de rendición. Pero, insisto, entiendo por qué tuvo que firmarse, pero al mismo tiempo cuesta imaginar a viéndose obligado a, poder aceptar estos términos. Insisto, EU tiene su propia y complicada del sistema político, aunque Trump sabe que hay que poner fin a esta crisis. Mira, él no tiene necesariamente la última palabra ni es el único que decide en este asunto. Quería preguntarte si podías hablar un poco de la política interna, cómo está reaccionando la gente en Estados Unidos ante, lo que yo definiría como una derrota, por lo menos. Esto también fue una gran derrota política para Donald Trump y va camino de una catástrofe. Y por eso Trump está tratando de vender otro acuerdo. En realidad no hay ningún acuerdo, sino otro MOU. A su base y al público estadounidense, un acuerdo distinto del que Irán cree haber pactado. Donald Trump declara hoy que inspectores de la OIEA viajarán a Irán para revisar las instalaciones nucleares. Y eso es algo que Irán ha rechazado hasta ahora. ¿Y van a aceptarlo? Dado el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, desde el Oppenheimer de Irán hasta físicos cuánticos y otros científicos menos conocidos que murieron durante la guerra de 12 días y después. ¿Cómo consiguió Israel esos nombres y los incorporó a su lista de objetivos? Bueno, sabemos que Israel pirateó las cuentas privadas de Rafael Grossi, el director general de la OIEA, y obtuvo esos nombres en inspecciones anteriores en las que Irán tuvo que proporcionar los nombres de los científicos. No parece que Donald Trump le esté explicando a su propia base el verdadero memorando de entendimiento que tiene que firmar, porque a Estados Unidos le tocó. Creo que fue quizá la peor derrota estratégica y militar de su historia. En muchos sentidos, una derrota peor que Vietnam por el daño económico que ha causado. No se ha contenido ni se va a contener, aunque el conflicto terminara ahora mismo. La situación de cara al verano pinta mal. Y me lo dice gente a los inversores que el petróleo es una muy buena inversión en este momento porque los precios no seguirán bajos. Así que Donald Trump tiene que hacer. Ha recuperado parte del apoyo de su base. Ha puesto a J.D. Vance como promotor del memorando de entendimiento. Vance siempre se vendió al público como uno de los moderados respecto de Irán. Obviamente, no pudo hacer nada. Cuando Benjamin Netanyahu vino aquí y básicamente le marcó la línea a Trump en febrero. Pero ahora J.D. Vance está remontando un poco, está recuperando algo de credibilidad. Marco Rubio no aparece por ningún lado. Donald Trump está apoyando a J.D. Vance. Vance lo dijo públicamente. Y Donald Trump afronta una división en la élite del Partido Republicano. Los republicanos neoconservadores al estilo de George W. Bush están en pie de guerra por el MOU. Los republicanos pro-israelíes como Ted Cruz o Roger Wicker en el Comité de Relaciones Exteriores. Obviamente están que trinan. Y después ves al movimiento sionista que apoyó a Trump atacándolo, hasta en el diario de Miriam Adelson en Israel. Israel Hayom, el pasquín propagandístico pro Benjamin Netanyahu, del que podemos hablar luego, ahora va contra Donald Trump.
De repente, Donald Trump no es popular en Israel, se creen con derecho a todo, que se volverían contra él en un segundo. Pero creo que una de las cosas más cínicas, sectores de la política estadounidense que ahora intentan presionar a Trump por firmar este memorando de entendimiento y hacerlo en Versalles, eso es lo que representan los demócratas, firmar básicamente una declaración de rendición en Versalles. Y los demócratas lo hacen porque de hecho existe un memorando de entendimiento, impopular entre la opinión pública estadounidense, no porque se opongan a la paz con Irán, porque no quieren que Donald Trump lo firme. Trump no es popular. Donald Trump es una figura muy odiada, así que todo lo que se asocie con Trump va a fracasar. Hay una encuesta nueva de CNN, creo, y al 64% de los estadounidenses no les gusta el memorando de entendimiento. Es casi la misma cantidad de estadounidenses que se oponían a la guerra con Irán. Así que ¿por qué no querrían que hubiera paz? ¿Por qué no querrían que se firme un memorando de entendimiento? Porque lo hace Trump. Lo que domina las noticias ahora mismo en EU, si ves los canales de noticias por cable, no es el memorando de entendimiento. No se trata de los detalles del acuerdo ni de si Irán realmente renunciará a su material nuclear o aceptará inspecciones. Se trata del estanque de reflexión de la explanada nacional y de que un exatleta olímpico fue detenido por Mossad, metiendo la mano en la piscina reflectante porque Trump acaba de encabezar esto. Absurda reforma del estanque, al estilo Mar-a-Lago, que cuesta unos $30 millones. Adjudicó un contrato sin licitación a un compinche, y ahora la piscina está llena de algas. La parte azul se ha puesto verde, el sellador azul se ha cuarteado y se ha desprendido. Y la Guardia Nacional vigila el espejo de agua. Quien se acerque podría ser detenido. Y Trump culpa a los vándalos del fracaso de este llamativo proyecto de renovación. Y eso es lo que tiene a todos pendientes ahora mismo. Se ha vuelto el símbolo de todo el desprecio de la gente de Donald Trump. Y eso se traduce en oposición al memorando de entendimiento solo porque lo impulsa Trump. Y eso es un verdadero problema. En este espectáculo aparecen figuras como Jared Kushner, Mike Waltz, todos estos partidarios de Israel, operadores cuyas carreras han sido impulsadas y utilizadas por el lobby israelí, o que simplemente son partidarios del movimiento sionista. Jared Kushner fue quien trajo. Nick Stewart, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, que es el principal enlace israelí que orquestó esta guerra en Washington y lo llevó a Suiza para las negociaciones. Así que estas figuras siguen infiltradas en toda la administración Trump y están dispuestos a hacer saltar por los aires cualquier memorando de entendimiento o a impedir un acuerdo. Pero creo que ahora solo están comprando tiempo y lo ven como una estrategia por etapas. Así que muchos factores juegan en contra del memorando de entendimiento, aunque la opinión pública estadounidense está claramente en contra de volver a la guerra. Bueno, sobre lo que se dice de Trump, hablando de otro memorando de entendimiento, creo que es bastante evidente, no solo por cómo sostiene que la OEA tiene que entrar, pero que EU no tiene que poner ni 10 centavos. El memorando de entendimiento es bastante específico. Le advirtió a Hezbollah que pusiera fin a, lo que él llamó un comportamiento perturbador, creo. Pero son los israelíes quienes aún mantienen la ocupación en Líbano. Así que todos esos puntos del memorando de entendimiento, además de las amenazas a Irán durante la negociación, esto también está prohibido. No parece querer cumplirlo. De hecho, parece que quizá esté ganando tiempo para que el petróleo siga fluyendo en mercados estabilizados. Pero es difícil que esto llegue a aplicarse del todo. Y en cuanto a Israel, ¿cómo lo ves? Parece que ahora está en un aprieto, es decir, lleva décadas impulsando esta guerra con Irán. Por fin logró llevar a su hombre a la Casa Blanca. Trump lo consiguió, pero luego las cosas no salieron como esperaba. Irán ha salido mejor parado, ya sabes, pese a tanta muerte y destrucción. ¿Y dónde queda Israel ahora?
Quiero decir, cunde mucho el pánico y ¿cuál sería el plan B? Al parecer, Israel propuso a destruir toda la infraestructura de Irán en 48 horas. Y Estados Unidos lo rechazó porque sencillamente es algo que no puede hacer. Creo que incluso la administración Trump, por muy bufonesca que sea, reconoció que era otra artimaña más para arrastrar de nuevo a a una guerra que no puede ganar, en la que no consiguió ni un solo objetivo militar planteado desde el inicio. Y era nada menos que el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, que se opuso a la guerra incluso antes de que empezara y se puso a filtrar al Washington Post y al New York Times que Estados Unidos sufriría una escasez de municiones, tal como ocurrió. Dan Kane testificó después ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Creo que en un intercambio con el senador Dick Durbin dijo que la Marina iraní no había destruido y que no podría garantizar militarmente el paso por el estrecho de Hormuz. Esto ocurrió mientras Trump, como incluso afirma hoy, decía que sus fuerzas armadas habían sido diezmadas y que la Marina quedó destruida. Puede que eso sea lo que le están diciendo a Donald Trump en su burbuja, pero creo que ese es justo el argumento que Donald Trump quiere venderles a una base para que pueda seguir defendiendo el memorando de entendimiento tras esta derrota. No hay una forma clara de veto for wise que alcance objetivos militares que antes no conseguía, a menos que esté dispuesto a desplegar una enorme potencia aérea y perder decenas de aviones, y quizá también pilotos, arriesgarse a que capturaran a los pilotos para destruir las bases de misiles y la disuasión de Irán, y no estaba dispuesto a hacerlo. La guerra se libró con armas de ataque a distancia. Obviamente, después de perder aviones F-15 y de que casi derribaran un F-35, no estaba dispuesto a desplegar el poder aéreo que habría hecho falta. E Irán tiene una doctrina militar muy prudente que se basa de hecho, estaba viendo a Irán en su partido del Mundial contra Bélgica. Y había un claro paralelismo entre la estrategia de Irán en ese partido y su doctrina militar, que gira solo en torno a sobrevivir. Y fue una decisión muy sabia, doctrina contra un imperio estadounidense que carece de cinismo. La voluntad política para siquiera erosionar la capacidad de disuasión de Irán. No hay voluntad política a nivel interno, no se contaba con munición suficiente. Así que Israel se queda solo y ahora está más vulnerable que en ningún otro momento desde la crisis de Suez en la guerra de 1956. Y eso significa que el movimiento sionista también queda expuesto. Y todo lo que dicen se hace añicos contra las rocas de la realidad que vive el 99% en Estados Unidos y más allá. La crisis económica provocada por su guerra. Y cada vez más gente ve que esto fue básicamente una guerra sionista. Pero los sionistas no lo entienden, no entienden por qué todo el mundo está tan molesto con ellos. De hecho, ven esto como una forma de persecución, como una forma de antisemitismo, y no están puliendo su mensaje. Con un candidato popular a la alcaldía de Nueva York como Mahmoud Mamdani haciendo campaña abiertamente contra AIPAC. Cada vez más candidatos en que no hacen campaña. La oposición a Israel en las encuestas de Pew y Gallup se ha disparado a niveles récord. Creo que más del 80% de los demócratas registrados se oponen a enviar ayuda a Israel a estas alturas. La opinión pública estadounidense quiere dejar de apoyar a Israel y la opinión pública israelí, sus redes de presión y el movimiento sionista en su conjunto no es capaz de adaptar su discurso ni de lidiar con esta realidad. En el aparato de inteligencia militar israelí, sin duda intentan asimilar algunas lecciones de esta guerra. Pero no tendrán la potencia militar para enfrentarse a Irán por sí solos. Así que el director saliente del Mossad, David Barnea, filtró estos detalles sobre su política hacia Irán.
lo que la unidad había estado haciendo para provocar un cambio de régimen. Y de hecho predijo que el Mossad seguiría haciéndolo. Intensificar sus acciones desestabilizadoras en Irán es una maniobra para provocar disturbios y forzar un cambio de régimen, y que de verdad lo van a lograr antes de que acabe el año. De nuevo, creo que esta es otra predicción falsa con la que justifican sus absurdas prioridades burocráticas y se aseguran el presupuesto. Y también para mantener a Estados Unidos cautivado por el aura de la inteligencia israelí. Pero una vez más, no tienen una estrategia clara allí. Creo que Israel seguirá con sus actividades desestabilizadoras. Quizá intente desatar otra guerra, tal vez después de la Copa del Mundo, y dar por hecho que EU se unirá a ellos, como hizo durante la guerra de 12 días, para rescatarlos. Esta guerra aumentaría la presión sobre Trump para que haga algo, y no está claro si volverá a rescatarlos esta vez, como hizo Nixon en la guerra del 73. Pero hay algo para lo que no tienen estrategia ni están preparados. Porque lo que no pueden soportar en absoluto es perder el apoyo del público estadounidense. Sectores cada vez más influyentes dentro del establishment político de EU. La situación se ha vuelto tan desesperada que el Canal 14 de Israel, el canal de propaganda pro-Netanyahu, conducido por Zio, el mago, mentalista y estafador israelí Uri Geller, quien declaró que una sofisticada transmisión electrónica de Irán le había pirateado el cerebro a Donald Trump y por eso firmó el memorando de entendimiento. Eso te da una idea de cómo se piensa ahora mismo en Israel. Y ni siquiera sé si podemos llamarlo pensamiento. No había visto esa historia. Eso es realmente extraordinario, pero, de nuevo, estamos en Estados Unidos. Lo fascinante, sin embargo, con el tema de Israel es que siempre parece haber un republicano, un demócrata. Siempre lucharán por Israel hasta el final. Pero ahora, como dices, tienes todos estos, supongo, grupos pro-israelíes en pie de guerra porque se considera que el MO es esta desvinculación masiva. Pero, del otro lado, ves a la gente, bueno, sí, puedes poner a J.D. Vance en la caja, pero esencialmente los Tucker Carlsons de Estados Unidos, aquellos que abogan por poner a América primero en lugar de Israel. Así que ves, está enorme. Israel se ha convertido en un tema polarizado, parece, básicamente. Pero ¿cómo encaja eso en la supervivencia, sin embargo, del MOU? Porque hay, por supuesto, muchos a quienes les gustaría sabotearlo dentro de EU. Supongo que a Israel le gustaría hacer lo mismo, y creo que los iraníes más o menos se pusieron al día. Bueno, saben, creo, lo que Washington está planeando hacer, que es simplemente arrastrarlos consigo y diluirlo lentamente y no logran implementar. Esto parece ser lo que va a pasar, pero ellos, sabes, demuestran que estaban dispuestos a marcharse tan pronto como Trump comenzó a amenazarlos. Así que ellos parecen estar preparándose contra esto. Sí. Quiero decir, creo que esto es solo una inflexión histórica, un punto de inflexión histórico, más que una señal real de cualquier acuerdo concreto. La disolución, o al menos la disolución del excepcionalismo israelí en la vida estadounidense, se está acelerando rápidamente. Eso es todo lo que podemos decir, pero estoy de acuerdo contigo, el MOU acabará siendo diluido. Y la palanca clave para que Israel deshaga el MOU está en el Líbano. Por eso están escalando constantemente en Líbano. Nuestro corresponsal en Grayson, Wyatt Reed, estaba en el sur entrevistando a la gente que están intentando regresar a los escombros de sus hogares o a sus hogares. Y muchos de ellos tuvieron que regresar porque Israel siguió intensificando la situación y estaba perpetrando nuevas masacres, matando a decenas de personas al día. La acción en torno al Tahrir Hill, donde se dice que Hezbollah tiene una base y que Israel no ha podido alcanzarla con sus columnas de tanques. Hay un tanque que, según se informa, sigue atascado al pie de la colina con un comandante dentro y otros 3 soldados. Ha sido extremadamente desmoralizador para Israel.
provocó la exdiatriba en Twitter de Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, pidiendo hacer llorar a miles de madres libanesas. Una madre israelí que llora y declara que todo el Líbano debe arder. Esto realmente expuso ante todos el rostro horrendo de la coalición gobernante de Israel. Incluso el presentador de CNN archisionista Jake Tapper se sintió obligado a condenar esto. Esto es lo que está saliendo del alma de mente de Israel a través de sus fracasos en el Líbano. Pero tiene que quedarse en Líbano para ahora sabotear el MOU. AIPAC, el principal brazo del lobby de Israel en EU, intentó retratar a esos 4 soldados israelíes invasores que intentaban atacar a Hezbollah adentro. Territorio libanés como víctimas de un pogromo similar a la Kristallnacht, declarando que Hezbollah acaba de matar a 4 judíos porque disfruta matando judíos. En realidad están tratando de suscitar simpatía por los soldados israelíes invasores, y cada vez que lo hacen en X, esas publicaciones reciben miles de comentarios en contra, básicamente burlándose de ellos y provocándolos. No hay simpatía por lo que Israel está haciendo allí. A J.D. Vance se le preguntó en Suiza por parte de un reportero árabe sobre la arremetida genocida de Israel en el Líbano, usando de hecho el término genocidio. En el pasado habrías visto a Joe Biden o Barack Obama. O quienes fueran sus subordinados denunciaron a ese reportero por usar el término genocidio. Pero J.D. Vance simplemente se encogió de hombros y dijo que nadie está haciendo más que nosotros para tratar de contener la violencia en Líbano. Y si se va a hacer cumplir el MOU, Israel va a quedar restringido en el Líbano. Y eso será un fracaso militar sin igual, que en realidad podría ser un fracaso militar más devastador para Israel de lo que fue Irán. Irán fue un fracaso más catastrófico para Estados Unidos. Pero en este punto parece que hacia allí se dirigen y que Líbano será la palanca principal por desentrañar el MOU. Y en la medida en que Hezbollah va a seguir haciéndolo, infligir pérdidas con drones FPV, con misiles Kornet y otras armas antitanque a los israelíes, el MOU sobrevive. Y solo otro punto rápido, porque mencionaste a Tucker Carlson. Tucker Carlson creo que ayer en una entrevista con el podcast que había terminado con el Partido Republicano. Ya sabes, Tucker Carlson surge del verdadero centro del Partido Republicano, la corriente principal del Partido Republicano. En realidad, no se le consideraba un extremista, una persona de extrema derecha o un populista hasta hace apenas unos años. Su padre fue una figura republicana importante, quien se desempeñó como embajador en administraciones republicanas, estaba cerca de la administración Reagan. Ya sabes, esto es como la élite del Partido Republicano, y él está declarando que no puede ser Partido Republicano ya porque no sirve a los Estados Unidos, esencialmente sirve a Israel. Tucker Carlson podría potencialmente formar un tercer partido que incluiría figuras como Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz y Thomas Massie. Muchas de las figuras que han sido apartadas por el lobby de Israel, que tienen mucha prestigio dentro de las bases conservadoras y también tienen mucho respeto a lo que yo llamaría la izquierda populista. El representante Ro Khanna de California está intentando liderar en este momento. Y probablemente creo que se postulará en las primarias demócratas. Así que digamos que hacen eso. Van a sabotear al candidato republicano en 2028. A menos que ese candidato sea J.D. Vance, con quien Tucker Carlson ha tenido una relación cercana. El hijo de Tucker Carlson trabajó bajo J.D. Vance hasta que fue obligado a salir por el lobby de Israel. Pero teniendo ese contingente, el contingente Tucker, J.D. Vance adoptará una línea más dura contra Israel. Es algo que deseaba que ocurriera con los Democrats. Pero solo tienes al Partido Verde, al que los demócratas han logrado mantener fuera de las papeletas.
y en contiendas estatales, más recientemente en la carrera por la gobernación de California, para evitar que haya cualquier palanca de contención sobre la locura pro-Israel del Democratic Party. Creo que se está perfilando para ser fascinante primaria de 2028 en ambos partidos porque la base abandonó el apoyo pro-Israel y lo único que queda es el soborno legalizado. Creo que el tercer partido haría mucho bien en realidad, porque cuando tienes este sistema bipartidista polarizado, uno siempre... Bueno, es muy difícil que un lado ceda ante el otro, pero si hay un tercero, ni siquiera tiene que ganar. Basta con que obligue a las otras partes, a ti, y no cedo, moderarse si quieren conservar esta base electoral. Solo una última pregunta rápida, sin embargo. Dado que hay tanto en juego para Israel, podrían perder su respaldo estadounidense incondicional. Toda la política de paz a través de la fuerza, si se quiere, que se basa en esta ruptura clara. Enfoque, Gran Israel. Quiero decir, todo esto parece estar poniéndose en riesgo en este momento. Sí. ¿Qué crees que podría hacer Israel en la desesperación? ¿Crees que un uso real de un arma nuclear para mostrar su determinación estaría fuera de toda consideración? ¿O simplemente me cuesta mucho? No los veo retrocediendo ni ajustándose a las nuevas realidades, lo que entonces plantea la pregunta, ¿qué le queda a Israel? Sí, esa es una gran pregunta. Y esa es la pregunta en la mente de todos en este momento. Porque cualquiera que esté prestando mucha atención a esto y que todavía conserve sus facultades críticas, entiende que Israel es un estado anacrónico. Es un estado colonial, nuclearizado y de alta tecnología que existe, fuera de lugar en la historia y al margen de la realidad de las relaciones internacionales normales. Y quiere desmantelar el derecho internacional como una cuestión de su propia supervivencia. No tiene fronteras, quiero decir, se niega a establecer fronteras. Está ocupando perpetua a millones de personas que en realidad constituyen una mayoría entre el río y el mar. Y así este pícaro lunático, Estado para mantener su carácter etnosupremacista, es propenso a algunos actos infames y es capaz de cualquier cosa. Sí. No creo que hayamos visto lo peor de lo que Israel es capaz. Se ha jactado de su capacidad para infiltrarse en hogares comunes, equipos de comunicación como buscapersonas o teléfonos celulares y convertirlos en explosivos. Entonces, ¿qué hará cuando tenga la espalda contra la pared? ¿Participará en asesinatos de líderes que no son miembros de grupos de resistencia no estatales como Hezbollah o Hamas? ¿Ya lo ha hecho? ¿Comenzará a volverse violento? ¿Contra miembros de los medios de comunicación? Solo sé que ahí es donde están yendo las mismas a medida que Israel se vuelve cada vez más desesperado. Y vemos, por ejemplo, una antigua lengua persa de EDF. El portavoz declara que América necesita un nuevo Pearl Harbor para entender qué está en juego. Que ya sabes, deberíamos preocuparnos por lo que son capaces de hacer. Pero lo que están haciendo ahora mismo es intentar para suscitar compasión mediante la conjuración de falsos bulos de antisemitismo hasta el punto en que los destacados sionistas canadienses han estado esperando durante las últimas 24 horas. Así que, y deseando que este tirador de Montreal, de quien se dice que era algo así como, quiero decir, es una forma burda de decirlo, pero como un incel que odiaba a las mujeres o resentía que los hombres no pudieran, que las mujeres no estaban disponibles para hombres como él, que en realidad él fuera un antisemita que andaba por ahí disparando a judíos. Y están haciendo todo lo que pueden en contra de toda evidencia para convencer al público de que este tirador quería matar judíos. Así como AIPAC intentaba retratar a los soldados invasores de IDF en Líbano como víctimas de Kristallnacht que fueron asesinadas solo porque son judías. Y luego tienes todo este fenómeno global desde Australia hasta el Reino Unido. Quiero decir, ocurre principalmente en los estados de la Commonwealth, Australia, el Reino Unido y ahora Canadá, donde están estos mercenarios del antisemitismo. Ataques en los que principalmente jóvenes que provienen de entornos pobres, como en su mayoría tipos del lumpen proletariado,
Están siendo pagados en criptomonedas a través de actores extranjeros anónimos en línea para llevar a cabo ataques de daños menores a la propiedad fuera de sitios comunitarios judíos, así como en los EU, consulado en Toronto. Y canales extraños de Telegram son Niset, reivindicando la autoría de estos ataques bajo el nombre de algo llamado Ashab Yamin al-Islamiyya, o como la mano derecha del Islam, y afirmando que son parte de la resistencia patrocinada por Irán. Y todo me parece muy sospechoso. Todo parece muy sospechoso cuando consideramos que en 2016 y 2017, en 2016, una oleada de miles de llamadas automáticas antisemitas a los centros judíos australianos en realidad se originó en Israel. Y un adolescente israelí fue arrestado después de que la inteligencia australiana identificara al culpable. Pero se culpa a Irán por todo ello. El embajador de Irán había sido expulsado de Australia después de ser culpado por estos extraños ataques antisemitas de pago por jugar. Irán fue culpado por Keir Starmer por un apuñalamiento en Nacy, Londres, por un hombre con una enfermedad mental que previamente había apuñalado a 2 judíos después de apuñalar a un compañero de piso musulmán. Se está culpando a Irán, pero Irán no gana nada con esto. Irán no gana nada. Solo hay un Estado que se beneficia de estos extraños ataques antisemitas de pago por participación, y es el que tiene una larga historia de ataques de falsa bandera. Por ejemplo, bombardear sinagogas en Irak para obligar a la comunidad judía iraquí a trasladarse a Israel a principios de la década de 1950. Crímenes que fueron documentados y confirmados por el historiador revisionista israelí Abi Shlaim, o el asunto Levante en Egipto, lo que en realidad hizo colapsar a la comunidad judía de Egipto y preparó el terreno para la guerra de 1956. Es Israel, y por eso realmente tenemos que preguntarnos de qué son capaces con la espalda cada vez más contra la pared. Y tenemos que estar documentándolo y presionando a nuestro liderazgo para que haga algo para contener este estado psicótico. Y creo que una idea que tuve y que planteé en una entrevista que hice a principios de esta semana o la semana pasada, ya estoy perdiendo la noción. Campaña United Against a Nuclear Israel estuvo en todo Estados Unidos, unidos contra un Irán nuclear dirigido por títeres israelíes como Jason Brodsky. Y había grandes vallas publicitarias en Times Square, pero Irán ni siquiera tenía un programa nuclear activo. Israel tiene un programa nuclear secreto. Su opción Samson, en el que podría usar ese programa nuclear como chantaje contra Occidente, ha sido bien documentado. Y es hora de educar al público sobre la amenaza que representa Israel. Es una amenaza apocalíptica, como también nosotros explica cuán necesario es desmantelar su sistema de apartheid, que realmente está en el núcleo de la crisis económica global que está afligiendo a casi todos en el planeta en este momento. Bueno, Max, muchas gracias por tomarte tiempo de tu agenda tan ocupada, y dejaré un enlace a Grey Zone en la descripción. Así que muchas gracias. Sí, hemos publicado un nuevo artículo sobre estos ataques de sicarios en la Grey Zone. Así que thegreyzone.com es donde lo encontrarás. También dejaré un enlace a eso. Gracias, muchas gracias.